el récord, ahí está. En la estadística inferencial se estudian técnicas y procedimientos con el objetivo de extender o generalizar la información de una muestra a la población. ¿Sí? Como pueden ver, aquí tenemos una población donde le retiramos o elegimos una muestra, calculamos ahí sus datos, todo lo que vamos a ver, y podemos mostrar estos datos o esta muestra, esta información de esta muestra, la podemos extrapolar hacia la población. La idea general, vamos a ir llevándola de la idea individual o de la muestra, vamos a la idea general. Cómo se comporta la muestra, se va a comportar la población. Es lo más seguro. Y por lo general siempre ha pasado así. Entonces, la estadística descriptiva y la teoría de probabilidad van a ser los pilares de este tipo de trabajo. Si ellos son, las bases teóricas siempre están dadas como los pilares de la estadística inferencial. La probabilidad, porque ya, como saben, la probabilidad de que suceda un determinado acontecimiento o fenómeno está basado en leyes, en fórmulas, y también esto se puede extrapolar hacia, de la muestra hacia la población. Entonces, este comportamiento global del fenómeno lo vamos a ir primeramente hacia una muestra. En definitiva, la idea es, a partir de una población se extrae la muestra, que vamos a elegirla adecuadamente por algunos métodos existentes, que lo vamos a ver a continuación, con lo que se generan datos numéricos, que se van a utilizar para generar estadísticos. Recuerden que lo que representa la muestra son los estadísticos y la población, otros datos que podemos generar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas fundamentales para el muestreo? Que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, en la estadística descriptiva tenemos recolectar, presentar, caracterizar un conjunto de datos, medición de las variables, organizar los datos, mide descentralización y dispersión, grafica y tabula. En cambio, en la estadística inferencial es un argumento, muestra la población versus la muestra versus la población, lo que va a suceder. Genera una hipótesis y mide las tendencias, que es lo general y lo que se hace en los mercados. En los mercados globales, lo que hacen son estos, son indagaciones de una muestra para saber qué va a pasar en general en la población. También en la bolsa se usan muchos estas inferencias o esta estadística inferencial para generar la suba, el alza o la disminución de una determinada valor de la bolsa para saber qué va a pasar en el futuro. Los trading, los que hacen ese juego de bolsa, los que te manejan bolsa, usan mucho la estadística inferencial. De hecho, tienen programas donde tratan de generar ciertas variables en los que me va a predecir el comportamiento a futuro, que eso es lo que en el fondo se busca. Entonces, nuevamente, tengo aquí una población que es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características, y sobre todo estamos interesados en obtener conclusiones. Pero nosotros a veces no podemos, como les repetí hace un rato, tomar 100.000 muestras o 1 millón, 2 millones o 5 millones como una población de un país. No podemos. Tenemos que buscar una muestra. Y esta selección o parte de la población que seleccionamos debe ser representativo de lo que queremos encontrar, porque también podemos elegir mal la muestra. Más adelante, cuando veamos población más detalladamente en otra diapositiva que tengo, van a ver que a veces, como elegimos la población, se determinan mucho los resultados que vamos a obtener. Por eso hay que seguir ciertas patrones o ciertas sugerencias que hacen respecto a lo que puede suceder cuando se elige la muestra. ¿Ok? De hecho, hay una teoría de muestreo amplísima dentro de la estadística. Entonces,
vamos a volver a ver. Población es la recolección completa de todas las observaciones de interés para el investigador. Parámetros es la medida descriptiva de la población. Acuérdense, parámetros. La medida descriptiva de la población total de todas las observaciones de interés para el investigador. No todo el tiempo lo podemos hacer, porque a veces nuestro universo a estudiar o nuestra población es muy grande. Y a veces es desconocida, es tan grande que es infinita. Entonces también hay ciertas reglas que se usan para aplicar o hacer el muestreo de poblaciones infinitas o muy grandes. Y la muestra es una parte representativa de esta población que se selecciona para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande como para analizarla en su totalidad o a veces hasta infinita. Entonces, los estadísticos van a ser los elementos que describen a esa población, perdón, a esa muestra, y sirve como una estimación del parámetro de la población correspondiente. Estos estadísticos, cabe decir que son deviación estándar, varianza, media, aritmética, etcétera, mediana, moda. Esto es estadístico. Y tenemos los parámetros que representan a la población y los estadísticos que representan a la muestra. Entonces, sigo por aquí. Vuelvo a repetir. Tenemos la población y la muestra. Por este lado, vamos a tocar aquí este verso. Ajá. Vamos a buscar el láser. Ajá. Por este lado tenemos la población, ¿sí? Que es la colección, considerada los elementos, la colección de elementos. Todo lo que tenga que ver con población se llama parámetros. Y aquí tenemos tamaño de la población, N, media de la población, mu, desviación estándar de la población, rho, ¿sí? Y también la muestra es parte o porción de la población, representativa, y esos datos se les llama estadísticos. El tamaño de la población se pone como N minúscula, acá se pone como N mayúscula. La media de la muestra se pone como una X y un puntito arriba, y la desviación estándar se pone como una S, ¿sí? Para que se acuerden, como una S. Entonces, siempre que vean la mu, esta que está aquí, esta, o vean esta que está acá, saben que es los parámetros. En cambio, en la desviación estándar, de una muestra es una S, y la media de una muestra es una X con una rayita arriba o un punto. ¿Sí? De todas maneras, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Sigo por aquí. Entonces, la teoría de muestreo. Hay libros enteros sobre teoría de muestreo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando uno hace una investigación, sea del carácter que sea, investigación educativa, investigación en ingeniería, investigación en laboratorio, investigación cuantitativa, cualitativa, ¿sí? Siempre hay que saber cómo tengo que elegir mi muestra, porque es de saber que siempre vamos a tener una muestra que seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio educativo, quiero saber, el índice de promedio de repetentes en la asignatura de estadística inferencial en la carrera de ingeniería comercial de los últimos 5 años. Ese es un estudio, es una investigación. Puede ser que la población no sea tan grande, puede ser que pueda seleccionar en un semestre repitieron 3, en otro semestre repitieron 20, en otro semestre repitieron 4, y al final cuando yo sume esos 5 años, no me van a ser más de 50. Pero si yo quiero hacer un estudio más, en una población más grande, por ejemplo, vamos a hacer un estudio en los profesores de enseñanza media, que son especialistas en matemática, que tengan, no sé, un promedio de muchos alumnos aprobados de Chile. Se podrán imaginar cuánta cantidad de profesores hay. ¿Sí? Entonces uno no puede ir ciudad por ciudad
hoy en día menos, recolectando información de todos los profesores de enseñanza media que enseñan matemáticas y que tengan un índice aprobado alto. No lo puede hacer, tiene que buscar una muestra. Y para eso, si son, no sé, unos 50.000 profesores en todo Chile, estoy dando un número que no conozco, pues al hacer el estudio de muestreo, puede ser que al aplicar mi fórmula y tomando ciertas características que quiero que tenga mi muestra, puede ser que me digan, bueno, si usted hace un muestreo de 850 profesores, le va a ser suficientemente representativo de los 50.000 profesores que hay en todo el país. ¿Sí? Entonces ahí está la teoría de muestreo, que tengo que saber cómo selecciono de la población una muestra, cómo la extraigo, qué características quiero que tenga, cómo me parece aceptable que sería un estudio en el cual no haya errores, un estudio que no hayan vicios, ¿sí? Entonces, este muestreo tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, el muestreo es el procedimiento por el cual se estudia una parte de la población llamada muestra con el objetivo de inferir con respecto a toda la población, ¿sí? Este muestreo es eso. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Bueno, la ventaja del muestreo: se reducen los costos, mayor rapidez para obtener los resultados, mayor exactitud o mejor calidad de la información, factibilidad de hacer estudios cuando la toma de datos implica técnicas destructivas, ¿sí? Como técnica destructiva. Por ejemplo, si yo quiero saber, voy a hacer un ejemplo de ingeniería mecánica. Yo soy ingeniero mecánico, más o menos sé. Si yo quiero saber cuál es la fatiga de un tipo de metal. La fatiga es cuando un metal se parte, se rompe, de ser sometido a una vibración o un movimiento. Es como cuando uno agarra un clip y lo empieza a dar vuelta, vuelta, vuelta y el clip se parte, eso se llama fatiga. Entonces, a veces se hacen estudios de la fatiga de un metal, pero cuando uno hace ese estudio, el pedacito de metal, que son unas probetas que uno agarra y la estira así, el material que va a hacer o que va a utilizar se va a destruir, porque el material lo tenemos que destruir para ver en qué punto el material se va a partir. Eso se llama ensayo de ductilidad, un ensayo de materiales. Entonces los materiales que usamos puede ser el aluminio, el cobre, el hierro, el acero, ¿sí? Una cosa es el hierro y otra es el acero, ¿sí? Porque el hierro o el fierro es acero, el acero es carbono con hierro, ¿no? El acero inoxidable es otro tipo de acero, el acero de estructura es otro tipo de acero. Recuerden que hay muchos tipos de acero dependiendo de para qué se usan. Entonces, cuando fabrican un acero en una empresa, dicen, ah, mire, este acero que tengo aquí, este acero que tengo aquí tiene la siguiente característica. Me aguanta 20 toneladas de peso, no sé qué más. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, ah, bueno, deme este pedacito de acero y yo le voy a hacer las pruebas a ver si es verdad lo que usted dice. Cuando uno hace las pruebas que destruye el material, ¿sí? Uno dice, sí, es verdad, el acero se rompió a tal cantidad de fuerza aplicada, se rompió. Entonces eso se llama hacer ensayos donde se buscan datos, pero técnicamente se destruye la muestra para saber cuánto era lo que requería o puede ser que el acero pueda aguantar. Entonces, eso quiere decir cuando dice implica técnicas destructivas, porque vamos a dañar la muestra. Ok, entonces el muestreo es importante, me ayuda a reducir costos, a tener rapidez en resultados, exactitud y factibilidad de hacer estudios donde se comprometa la muestra o haya datos de técnicas de estudio. Sigo por acá. Tipo de muestreo. Tenemos los muestreos no probabilísticos, tienen varias partes. ¿Qué son no probabilísticos? Los elementos o individuos de la muestra se eligen sin tomar en cuenta su probabilidad de ocurrencia. Es decir, a mí no me importa la probabilidad de ocurrencia. Sencillamente lo elijo. Por lo tanto, es imposible determinar el grado de representatividad de la muestra. Estas pueden ser muestreo por juicio.
lo que yo crea, ¿sí? Lo que a mí me convenga. Aquí, por lo general, se llama que el investigador toma la muestra y selecciona el elemento al parecer personal del investigador, que él considera que sea representativo o típico de la población. Por lo general, el investigador tiene que ser un experto. Alguien que no sepa de lo que está hablando, no se recomienda que tome la muestra al azar. ¿Sí? Este muestreo por juicio, también conocido como muestreo por selección experta o selección intencional, ¿sí? El investigador hace lo que quiere, es decir, yo elijo a quien quiero más o menos tomar como selección. Por ejemplo, si yo fuera un médico y estoy estudiando el efecto que tiene cierta quimioterapia sobre el tratamiento de cáncer, entonces yo voy a ser el que va a elegir al paciente que quiero hacerle la muestra, es parte de mi muestra de estudio, porque el paciente va a tener cierta característica, por ejemplo, que su cáncer sea en cierta parte del cuerpo o en cierto órgano, o tengas una edad determinada, no sea ni muy joven ni muy viejo, que no haya sido sometido a una operación, que no haya tenido anteriormente otro tipo de tratamiento canceroso como radiación, etc. Es decir, el experto es el que elige la muestra a selección de su criterio. Eso se llama muestreo por juicio. También tenemos un muestreo casual o fortuito. Ese muestreo se utiliza en los casos en que no es posible seleccionar los elementos y deben sacarse conclusiones con los elementos que están disponibles. A veces no es posible determinar ciertas características, sino sacar los elementos que puedo utilizar. Por ejemplo, si yo fabrico, no sé, un tipo de, vamos a suponer que yo fabrico, a ver, celulares. Yo fabrico celulares. Y yo vengo y digo, voy a sacar una muestra a ver, hoy día fabriqué 500 celulares, voy a sacar una muestra de 20. Pero lo tengo que hacer al azar, porque como están todos metidos en caja y no puedo ver qué características tiene cada quien, yo voy a sacar de este lote uno, de este lote el otro, de este lote el otro. O quizás están todos revueltos, me toca elegir uno al azar. Chan, 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 listo. Ese muestreo lo utilizo lo que hay. Esto es lo que hay, necesito 20 y lo saco de una vez. Por ejemplo, cuando uno trabaja en minería, yo estuve un tiempo trabajando en minería, y uno lleva a la planta de procesamiento el cobre, ellos te van a pagar por el valor de la ley. Es decir, la ley quiere decir la pureza que tiene el mineral o la piedra que tú llevas de cobre. Eso se llama la ley. Mientras mayor sea la ley, más dinero te pagan. Pero ¿qué hacen ellos? Si tú tienes un camión de 30 toneladas, ellos no pueden analizar toda la muestra. Tienen que sacar un poquito. Entonces, cuando el camión está botando el mineral en el lugar donde se vacía, porque uno va a una planta especial, que es del gobierno de Chile, y dice, bueno, yo vengo a vender mi camión aquí de 30 toneladas, ellos te pesan el camión completo, y dicen, bueno, esta camión tiene 28, 29 toneladas, sacan una muestra. Entonces uno vacía el mineral y ellos eligen de este pedacito un poquito, de aquí otro poquito, de aquí otro poquito, y de esas 5 bolsitas que sacaron muestras, ellos van a hacer la ley general del camión. Ojalá lo que hayan sacado para ti tenga buena ley, porque si tiene buena ley, ese camioncito de 30 toneladas son 30 millones de pesos, y si es muy bueno, 40 millones de pesos. Así se maneja aquí en Chile la minería. Y si es más o menos nomás y la ley es muy bajita, ellos te dicen, mire, salió ley 7, eso es malísimo. Pero no, me salió que el camión que llevé el otro día, la ley era 11. Entonces, la beta que tú elegiste era buena porque tenía buena ley. Y te pagan por una ley de 11 o de 12, te pagan 30 millones de pesos, un camión de 30 toneladas. Entonces, podrás imaginar, 30 millones, un camión, si a la semana llevas 5 camiones, serían 150 a la semana por 4, imagínate lo que da la minería, ¿sí? Les doy un dato así porque yo trabajé.
Bueno, esos son muestreos casuales, es decir, agarra uno aquí, uno acá y acá, no hay de dónde más. No puedo seleccionar porque hay mucho. Después viene muestreo de cuotas, se utiliza en el estudio de opinión de mercado, muy conocido, sobre todo en las cuestiones de mercado. Después viene el muestreo de poblaciones móviles. En este tipo de muestreo se utilizan métodos de captura, marca y recaptura. Se utiliza mucho en el estudio de migración de poblaciones de animales y otras características, ¿sí? Tenemos, a veces hay animales que migran y necesitan saber qué cantidad de animales migran, si en el camino murieron muchos, si están migrando por algún tipo de motivo, si es que su hábitat está siendo dañado, no pueden sobrevivir ahí. Todo eso lo hacen los biólogos. Entonces ellos usan este tipo de muestreo. De hecho, la estadística es una de las ciencias que estudie lo que tú estudies, sea sociología, psicología, siempre van a ver este tipo de asignatura para lo que sea de estadística, como demografía, poblaciones, etc. ¿Ok? Sigo por acá. Los muestreos probabilísticos. Esto es otra gama de la teoría muestreo. Los elementos de la muestra son seleccionados siguiendo un procedimiento que brinda a cada uno de los elementos de la población una probabilidad conocida de ser incluido en la muestra. Dentro de este tipo tenemos muestreo aleatorio simple, es decir, cuando uno sabe qué va a ocurrir, es seleccionando de tal manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. ¿Sí? El aleatorio simple es el más utilizado. ¿Sí? Porque uno sabe, bueno, la posibilidad de que salga este es bastante alta, entonces todos tienen la misma posibilidad de salir. Entonces uno elige este y este. Muestreo sistemático. Este tipo de muestreo se observa cuando los elementos son seleccionados de manera ordenada. De manera de selección depende del número de elementos incluidos en la población y el tamaño de la muestra. ¿Sí? Sí, porque aquí a veces nosotros que queremos, tenemos una gran población y queremos sacar una tremenda muestra, pero hay que ver el financiamiento. El financiamiento de que tiene que ver, espérate, de que tiene que ver los recursos que tengamos. ¿Ok? Entonces, el número de elementos de la población es dividido por el número deseado de muestra y el cociente es el resultado. Se redondea al entero más cercano, al entero más cercano. Recuerden que los enteros son del 1, 2, 3 y 4. No los que están, el 1,5 no existe, el entero. Si estoy hacia la derecha, da 1,8, tengo que acercarlo hacia 2. Si da 1,4, tengo que acercarlo hacia 1. Entonces tenemos que acercarlo al entero más cercano. El cual indicará si cada décima, o cada décimo, o cada octaésimo, o cada centésimo de elemento de la población va a ser seleccionado. ¿Sí? El primer elemento de la muestra debe ser al azar. Esto lo vamos a volver a ver después en otro ejemplo. Pero es importante saber que cuando yo tengo la población o el nivel de la muestra, me da un cociente, hay que acercarlo al entero más cercano, sea hacia la derecha, hacia arriba o a la izquierda, hacia abajo. Sigo por acá. Ajá, entonces tenemos el muestreo estratificado. Para este tipo de muestreo se divide la población en grupos, en muchos grupos, en el cual yo puedo decir o elegir estos estratos, que sean homogéneos de la población como un todo. Los elementos de la muestra son seleccionados al azar o por un método sistemático de cada estrato. Por ejemplo, yo voy a elegir el estrato de la población, no sé, de San Miguel, población de San Miguel. Entonces voy a elegir hombres y mujeres. Y niños, tengo que ver qué estrato va a ser. Mujeres, ¿de qué edad? Jóvenes, mediana edad o adulto mayor. Todos esos tengo que elegirlo.
Los números de elementos seleccionados de cada estrato puede ser proporcional al tamaño del estrato en relación con la población. Estas son fórmulas que después vamos a ver cómo se aplican. Muestreo por conglomerado. En este tipo de muestreo se divide la población en grupos que son convenientes para el muestreo. Se selecciona una porción del grupo al azar o por método sistemático. De todos modos, se toman todos los elementos o parte de ellos al azar o con un método sistemático del grupo de selección para obtener una muestra. Puede ser al azar, es más fácil al azar. Este tipo de muestreo produce una mayor error muestral, sí es verdad, porque es al azar, pero una muestra aleatoria siempre del mismo tamaño, ¿ok? A veces no lo usa mucho conglomerado, ciertas características se usan, pero no todo el tiempo. Sigo por aquí. Vamos a hablar de las variables, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las variables? ¿Por qué? Porque es importante hablar de esto para que tengamos una idea. Hay términos que ya tenemos que empezar a manejar. Entonces, una variable es una característica de la población. Objeto de estudio que puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, yo quiero la característica no población, objeto de estudio, voy a dar la variable de edad. Esa es una variable. Porque puede tomar un valor. Por ejemplo, ¿qué edad tienes tú? 20. ¿Qué edad tienes tú? 25. ¿Y tú? 30. Esos son valores. Esa es una variable, edad. ¿Qué otra variable puede ser también? Bueno, el peso. ¿Cuánto pesas tú? 70, y tú 80, yo 90. Y el otro 150, etcétera. Son valores, diferentes valores. ¿Sí? Esa es una característica. Según la naturaleza, las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Aquí esto quiero recalcar un poco. ¿Por qué quiero recalcar un poco? Porque más adelante en su vida profesional y cuando vayan a hacer su tesis de grado, van a encontrarse con esto, con estudios cualitativos y cuantitativos. Como estudios mixtos, que son cual y cuantitativos. Y depende del tipo de investigación que hagan ustedes, elijan la variable cualitativa o la variable cuantitativa. ¿Sí? Yo puedo hacer una tesis de cuantitatividad, es decir, de elementos que yo pueda cuantificar. Cuando tomas valores numéricos, que pueden ser discretos o continuos, ahorita definimos eso, pero una cuantitativa es una variable que vos puedes tomar valores numéricos. ¿Sí? Puede tomar valores, puede decir, mira, a ver, estos valores pueden ser desde una escala de 0 a 5 o de 0 a 7. A veces cuando te hacen una entrevista, te hacen una encuesta, perdón, te dicen valorice el grado de satisfacción. Si es 7, muy satisfecho, si es 1, menos satisfecho. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el servicio en el supermercado Jumbo. Esa es una variable cuantitativa. Me lo van a dar un número. Mire, la gente está muy satisfecha. La mayoría de las 50 personas que encuestamos, el valor promedio de 50 personas fue de 6,5. Estoy muy satisfecha con el supermercado. Es una variable cuantitativa. ¿Sí? Y una variable cualitativa, cuando solo es clasificar en categorías no numéricas. No es medible ni contable. Ejemplos, variables cualitativas como el color de los ojos, si me tiene ojos azules o verdes, los ojos de las personas que estudian ingeniería comercial, por ejemplo. Eso es una cualidad. Tienen los ojos verdes, los ojos azules. Aquí dice, ejemplo, las variables cualitativas es el color de los ojos de las personas de una ciudad, de la facultad o de la escuela profesional que están matriculados, los estudiantes de la universidad. Esa es una variable cualitativa. En estos casos solo podemos hacer representaciones gráficas. Su objetivo es dar una idea visual sencilla de la muestra obtenida. Una idea, la cualidad nomás. Entonces, a nosotros nos da, ya un momentico, ahí,
nos da una idea más o menos de lo que es. Cualitativo. Los estudios sociales son muy cualitativos, pero a veces, al ser cualitativo, ¿qué pasa? Se deja llevar por el criterio, hay ciertos criterios, entonces siempre en una investigación hay que hacerlo más o menos mixta, porque tú puedes saber el nivel, un nivel de medir las cosas, ¿sí? Puedes medir algo, pero hay ciertas cosas que no puedes medir y puedes saber, ajá, divorciado, soltero, viudo, por ejemplo, etc. Sigo por acá. Entonces tendríamos que las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discretas pueden tomar un conjunto finito o numerable de valores observados. Se expresan en números enteros. Por ejemplo, el número de personas por hogar, el número de alumnos matriculados por sección en una universidad. Esa es una variable discreta, cuantitativa discreta. Y una variable cuantitativa continua puede tomar cualquier valor en un intervalo específico de valores. Por ejemplo, tiempo de servicios profesionales en una institución. Rendimiento escolar de los alumnos en una universidad. Sabemos que las notas son de 1 a 7 o de 0 a 7. Entonces, un intervalo específico de valores. Es como decir el nivel de gusto por ir a comprar al Jumbo, de 0 a 7. ¿Sí? Si es muy satisfecho, medio satisfecho. Esas son escalas que van a tener que aprender más adelante a ver y las van a ver posiblemente en su desarrollo de su tesis. Sigo por aquí. Bueno, aquí se movió este y aquí movió el otro. Y tenemos discretas y continuas. Ok, ya las vi. Ok, también tenemos, la variable se clasifica según su escala de medición. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay programas de estadística donde yo puedo calcular, hacer estudios estadísticos, pero tú al programa te tienes que decir si son variables nominales, ordinales, de intervalo, de razón, y si son cualitativas y cuantitativas. Si tú no le defines al programa lo que estás haciendo, no te va a calcular nada. Entonces es importante recordar esto. Según la escala de medición, la variable puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón, que es importante. ¿Qué es nominal? Bueno, nominal, los elementos solo pueden ser clasificados en categorías, pero no sea un orden, una jerarquía. No hay orden ni jerarquía nominal. A ver, estado civil, soltero, divorciado, casado, otro, etc. Ordinal. Ordinal, existe un orden o jerarquía entre las categorías. Tiene que existir un orden. La edad, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su edad? Bueno, 25, la suya 50, y tiene un orden. Sabemos que es mayor o menor. De intervalo, establece una distancia entre una medida y otra. Carece de un cero absoluto. ¿Sí? Podemos hacer un intervalo de 1 a 7, o de 1 a 20, 1 a 14, depende. Un intervalo. Y de razón es posible establecer una proporcionalidad. Existe el cero absoluto, se permite todas las operaciones aritméticas. Puede ser de razón. Raramente se utiliza, por lo general son nominales y ordinales, las que uno utiliza por lo general. ¿Ok? Sigo por aquí. Vamos a ver el cálculo del tamaño de una muestra. Sencillo, no quiero cosas complicadas ni que ustedes se me enreden en esto, porque es la parte principal o la primera parte. ¿Sí? Entonces, para el cálculo del tamaño de una muestra, depende de los siguientes elementos. Primero, el tamaño de la población. Segundo, el nivel de confianza adoptado por el investigador. ¿Sí? El error de estimación permitido, es decir, hay errores de estimación, como los vimos en el semestre pasado, donde tenemos una escala que podemos decir que la estimación es de 0,85 o de 85% o de 60 o de 90, depende. Y cuarto, la proporción que se encuentra en el universo de la característica estudiada, P. Entonces, nota,
Cuando no es posible estimar la caracterización mediante el ensayo piloto P porcentaje, acuérdense, P porcentaje y Q, ¿no? Adoptará la suposición que dice un porcentaje del 50%. Cuando no te dicen la característica o la proporción que se encuentra esa característica estudiada en el universo, no te la dicen, tú la asumes como 50%. 50% P, 50% Q. Si P es de 30%, Q será 70%, siempre llegando al 100%. ¿Ok? Bueno, aquí vemos una población. La población se considera finita cuando no pasa de 100.000 elementos. E infinita cuando supera esa cantidad. ¿Ok? Finita cuando no pasa los 100.000 elementos. E infinita cuando supera esa cantidad. Entonces, vamos a ver qué podemos ver. Aquí vamos a tener determinación del tamaño de la muestra. En el muestreo aleatorio simple, para determinar el tamaño de la muestra, pueden tener presentes los parámetros a los cuales se desea la estimación. Por ejemplo, tamaño de muestra para la estimación de la población, la media poblacional. La media poblacional. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, el valor crítico nominal que depende del nivel de confianza, esto lo vimos el semestre pasado, acuérdense que una escala, la varianza poblacional y el margen de error que es E o nivel de precisión. A ver, si la población es infinita o finita muy grande, es decir, que es muy grande, no es infinita pero es muy grande, pues utilizamos esta ecuación. ¿Sí? Donde tenemos que el valor crítico normal al cuadrado, la varianza poblacional dividido por el error, el margen de error al cuadrado. Y cuando la población es finita, y se conoce el tamaño de la población, ¿sí? Usamos esta ecuación, que tiene que ver con el valor crítico nominal al cuadrado, la varianza poblacional, el tamaño de la población y lo mismo acá. El error estimado al cuadrado, el tamaño de la población menos 1, más el valor crítico nominal al cuadrado por la varianza poblacional. ¿Sí? Infinita, finita. Infinita, finita. ¿Sí? Tamaño de la muestra para la estimación de la población, la media poblacional. También tenemos el tamaño de la muestra para la estimación de la proporción poblacional. Proporción poblacional. Recuerden que aquí aparece el P y el Q, que cuando no den el valor de P y Q, ustedes toman P50 y Q50, ¿sí? Que sería este P que tengo aquí, ¿sí? Entonces, cuando la población es infinita, usamos esta ecuación. Sería valor crítico al cuadrado, P, proporción de la población, que tiene la característica de interés, y Q, que sería 1 menos P. Si P es 40, Q será 60. Si P es 60, Q será 40. Perdón. Y esta ecuación se va a usar para población finita, cuando se conoce el tamaño de la población. ¿Sí? Y aquí están especificados cada elemento que vamos a usar. Vamos a ver dos ejemplos. Dos ejemplos para poder ver cómo se hace. Son muy sencillos, no tienen nada de otro. Dice, en una ciudad se desea conocer el número promedio de oportunidades de trabajo de los pobladores mayores de 20 años. Si se dan cuenta cómo estamos viendo qué características queremos, ¿no es cierto? Del tamaño de la población. Primero, vamos a estudiar el número promedio de oportunidades de trabajo. En los pobladores mayores de 20 años han intentado en diferentes instituciones 12 hasta lograr un trabajo estable. Ese 12 está más. ¿Sí? Hay que quitarlo. Por estudios anteriores se sabe que la desviación estándar es 2 veces oportunidades. ¿Sí? Y la población para el estudio es de 20.550. ¿Cuántas personas deben de considerarse en la muestra para que el error de 0,08 se obtenga los resultados de una confianza del 95%? Bueno, aquí tenemos que ver. Primero, número de la población, 20.550.
Z, que sería ya que me están escribiendo. Vamos para atrás. Bueno, aquí tengo la definición. Sería valor crítico nominal, 1.96. Recuerden que si es la confianza 95, recuerden que una tabla que hay, que si quieren la vuelvo y la traigo, que la vimos el semestre pasado, que cuando es 95% de confianza, el Z es 1.96. Después tendríamos el error, que dice un error de 0.08, y la varianza poblacional, que ellos hablan aquí de una desviación estándar de 2 veces, y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, pues ahí está la fórmula. Al aplicar la fórmula que vemos arriba, porque es una población finita, en el cual son 20.550, tendríamos que el resultado sería esto. El valor crítico o de confianza al cuadrado por la varianza poblacional y por n, que es el tamaño de la población. Y eso me da, al final, arriba dividido por 146, daría 2.150. Es decir, la muestra que debo extraer de esos 20.550 son 2.150. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que mi muestra van a ser para pobladores mayores de 20 años que hayan querido saber la oportunidad de trabajo, ¿sí? Que vamos a tener un nivel de confianza de 95, un error de 0.8 y una desviación estándar de 2 veces. ¿Sí? Entonces la muestra va a ser de 2.150 personas para este ejercicio. Son sencillos, no tienen nada del otro mundo, pero a veces no los pueden realizar, no sé por qué. Hagamos otro ejemplo, o veamos otro ejemplo. Dice aquí, una organización de apoyo desea saber la oportunidad de estudio con problemas de aprendizaje en un determinado lugar para implementar un programa de actualización educativa. ¿Qué tamaño de muestra será necesaria para realizar el estudio si considera un error estimado de 5%, una P, una proporción de 0,4 y una confianza de 95%? Bueno, recuerden que P, si es 0,4, Q sería el complemento de 0,4 más 0,6 sería 1, entonces sería 0,6. Z, el nivel de confianza 95% es 1.96 y el error es del 5%. Esto es igual al 5%. Estamos hablando de proporcionalidad, entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta. ¿Por qué? Porque la población no la conozco. ¿Sí? Y como no la conozco, para mí es infinita. O es muy grande. No tenemos datos de población. Solo tenemos la proporcionalidad, la confianza y el error que queremos utilizar. Entonces, esta sería la ecuación que utilizaría. Q al cuadrado, P, Q, Z al cuadrado, PQ, el error al cuadrado. Entonces, me quedaría finalmente que de esta población que no la conozco, ¿cuántos son? No sé la población cuánto es. Tendríamos un nivel de confianza 1.96 al cuadrado por 0,4 por 0,6 y el error de 0,05 al cuadrado. Entonces el tamaño de la muestra necesaria sería 369 estudiantes. ¿Ok? Como ven, son ejercicios sencillos, no tienen nada del otro mundo, pero hay que saberlos aplicar. En el examen pondré cosas así sencillas. No me pongo a complicar ni a rebuscar nada del otro mundo, no me gusta. Me gusta lo didáctico, lo que puedan aprender, lo que puedan tener un aprendizaje significativo para ustedes. Bueno, seguimos por acá. Ahora termina la diapositiva y vamos a ver un momento. Esta diapositiva, por supuesto, va a estar disponible en un momento más en la grabación y en el aquí. Quiero que veamos